Arias Betancur Erwin, Asprilla Reyes Inti, Burgos Jorge, Calle Andrés, Córdoba Nilton, Daza Juan Manuel, De Luque Alfredo, Díaz Elber, Estupiñán Gustavo, Díaz Elber, Gubertus Juanita, González Harry, Hoyo John Jairo, León Buenaventura, López José Daniel, Lorduy César Augusto, Lozada Juan Carlos, Matiz Adriana, Méndez Jorge, Navas Carlos Germán, Peinado Julián, Prada Álvaro Hernán, Pulido David, Restrepo Margarita, Reyes Juan Fernando, Rivera Juan Carlos, Robledo Ángela María, Rodríguez Jaime, Rodríguez Edward, Sánchez Oscar, Santos Gabriel, Tamayo Jorge Eliezer, Triana Julio César, Uzcategui José Jaime, Vallejo Gabriel, Vega Alejandro, Villamizar Oscar Leonardo, Tamayo Jorge Eliezer, Lozada Juan Carlos, Wills Juan Carlos, Señor presidente, la Secretaría le informa que aún no se ha registrado quórum deliberatorio. Se decreta un receso de 15 minutos y volvemos a llamar a lista. Así se hará, señor presidente. Nuevamente llamo a lista. Prada Álvaro Hernán, Alba Luis Alberto, Arias Erwin, Asprilla Inti, Burgos Jorge, Calle Andrés, Córdoba Nilton, Daza Juan Manuel, De Luque Alfredo con excusa, Díaz Elber, Estupiñán Gustavo, Gubertus Juanita, González Harry, Hoyo John Jairo, León Buenaventura, López José Daniel, Lorduy César Augusto, Lozada Juan Carlos, Matiz Adriana, Méndez Jorge, Navas Carlos Germán, Peinado Julián, Prada Álvaro Hernán, allá tú también, Pulido David, Restrepo Margarita, Reyes Juan Fernando, Rivera Juan Carlos, Robledo Ángela María,
Rodríguez Jaime, Rodríguez Eduard, Sánchez Oscar, Navas Carlos Germán, Santos Gabriel, Tamayo Jorge Eliezer, Triana Julio César, Uzcategui José Jaime, Vallejo Gabriel, Vega Alejandro, Villamizar Oscar Leonardo, Pulido David, Wills Juan Carlos con excusa. Señor presidente, la Secretaría le informa que se ha registrado quórum decisorio. Sírvase a leer el orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente, quiero precisar que llamé a lista siendo las 10:42 de la mañana. Orden del día. Honorable Cámara de Representantes, Comisión Primera Constitucional, Sesiones Ordinarias, Legislatura 2018-2019, Salón de Sesiones de la Comisión Primera, Roberto Camacho, orden del día, martes 21 de mayo de 2019, 10 a.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y votación de proyectos en primer debate. Primero, proyecto de acto legislativo número 377 de 2019, Cámara, por el cual se modifica y adiciona los artículos 173, 178 y 189 de la Constitución Política de Colombia. Dos, proyecto de acto legislativo número 352 del 2019, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable en memoria Gilma Jiménez. 3. Proyecto de ley número 225 de 2018, Cámara, por medio de la cual se establecen mecanismos institucionales eficientes para la atención de los procesos de violencia intrafamiliar y se fortalece la capacidad institucional de las comisarías de familia. 4. Proyecto de ley número 228 de 2018, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 152 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones. 5. Proyecto de ley número 353 del 2019, Cámara, por la cual se dictan disposiciones sobre prevención, declaración y sanción de las situaciones de conflicto de intereses. 6. Proyecto de ley número 287 de 2018, Cámara, por medio de la cual se establecen criterios y lineamientos transversales a la rama ejecutiva a nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplen funciones públicas y funciones administrativas sobre la racionalización de trámites. Se ordena la implementación de la interoperabilidad y la carpeta ciudadana, se vuelven obligatorios los trámites en línea y las estampillas electrónicas, se faculta al presidente de la República y se dictan otras disposiciones. 7. Proyecto de ley orgánica número 331 de 2019, Cámara, por medio de la cual se crea la categoría municipal de ciudades capitales, se adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y se dictan otras disposiciones. 4. Anuncio de proyectos. 5. Lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Puede usted ponerlo en consideración y votación. En consideración el orden del día, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueba la... Eso, hija, pero... Señora secretaria, sírvase a leer las solicitudes de retiro del orden del día. Señor presidente, ahí en el punto del orden del día está el proyecto de ley, el proyecto de acto, el proyecto de acto legislativo 352 del 2019 está como segundo punto del orden del día. Hay la siguiente solicitud. Asunto, retiro del proyecto de acto legislativo número 352 del 2019, por medio de la cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable en memoria Gilma Jiménez. Por medio de la presente me dirijo a la mesa directiva de la Comisión Primera para informarles que como coordinador ponente del proyecto de acto legislativo 352 del 2019, por medio de la cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable en memoria Gilma Jiménez,
manifiesto mi voluntad de retirarlo de la comisión, teniendo en cuenta que es un proyecto de acto legislativo al día de hoy. Está para primer debate en la comisión y a la fecha no ha tenido primer debate en primera vuelta, y por este motivo no alcanzan los tiempos para debatir en las comisiones y plenarias, evitando con esto un desgaste legislativo, lo anterior de conformidad con el artículo 155 de la Ley Quinta del 92, en relación a que ya tiene ponencia para primer debate. Está suscrita por los representantes Jorge Enrique Burgos y Harry Giovanni González. En la solicitud, señor presidente, de que se retire del orden del día este proyecto de acto legislativo, toda vez que lo establece el reglamento, que tiene ponencia, y cuando un proyecto tiene ponencia, la solicitud de retiro debe ser aprobada por el pleno de la comisión. Tiene el uso de la palabra el representante César Lorduy por 2 minutos. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo que efectivamente los tiempos no nos alcanzan. También tengo entendido que una de las autoras de ese proyecto ha radicado nuevamente el proyecto a consideración de la Cámara. Pero lo que yo sí quiero es que la ciudadanía y Colombia entera también sepa, y por lo menos lo expreso por mí, y de pronto podría ser el sentido de la mayoría, que el mensaje de esta comisión no solamente debe ser el retiro del proyecto por temas cronológicos, sino que existe la voluntad y existe la disposición, las ganas y toda la fuerza para que estas medidas que contempla este proyecto de ley se puedan hacer realidad más temprano que tarde, que habida cuenta que la violación, el abuso y el asesinato de niños no puede ser sancionado de la misma manera como viene hoy sancionado. Es decir, esos violadores y abusadores y asesinos de niños no merecen sino una prisión perpetua. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la representante Matiz, 2 minutos. Muy buenos días, muchas gracias, presidente. En el mismo sentido del doctor Lorduy, si bien es cierto se está retirando esta iniciativa, yo sí quiero dejar una constancia, y esa constancia es en el sentido que acá tenemos toda la voluntad de tramitar este acto legislativo, porque sabemos y vemos la necesidad sentida que tenemos de que haya cadena perpetua en este país para los violadores de niños. Esta es una iniciativa que se ha presentado ya 6 veces en el Congreso de la República y que desafortunadamente no se le han podido dar todos los debates que requiere la iniciativa para que sea ley de la República. Y es una promesa igualmente de campaña del señor presidente de la República. Y yo aquí quiero traer a colación las cifras de los últimos años en relación a homicidios de niños entre 0 y 14 años. En el 2017 169 niños, en el 2018 154 y de enero a marzo de este año llevamos 45 casos. Los exámenes médicos por presunto delito sexual contra menores de 0 a 14 años cada vez se incrementan más en el Instituto Nacional de Medicina Legal. En el 2017 fueron 17.967 exámenes. En el 2018, 19.768, y este año de enero a marzo nada más llevamos 4.514 exámenes. En mi ciudad vivimos un caso que fue atroz, Rosemary Castellón, una niña que salió de clase de su colegio y se fue para su casa, y allí fue torturada, fue violada y fue asesinada por un hombre que tenía condena por haber matado también a otra niña y haberla violado, y estaba condenado a 13 años de prisión. Un minuto adicional para la representante Matiz. Gracias, presidente. Tenía el permiso de 72 horas para salir de la cárcel, y apenas salió en esas 72 horas, lo primero que hizo fue coger a Rosemary, violarla, torturarla, escribir el nombre de él en la pierna de Rosemary con un bisturí y asesinarla. Esto no lo podemos seguir permitiendo en este país.
sobre todo un tipo que tiene 25 procesos más en contra. Acá necesitamos cadena perpetua para los violadores de los niños y quiero un compromiso de todas las bancadas de los partidos e invitarlos a que el próximo 20 de julio radiquemos con un compromiso total nuevamente esta iniciativa que debe ser ley de la República. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el representante Harry González en su calidad de coordinador ponente. Doctor Harry. 2 minutos para el doctor Harry González. Gracias, presidente. Es para dejar una constancia sobre el proyecto de acto legislativo en mención. Como coautor del mismo, le pido a las distintas bancadas que hacen presencia en esta comisión y que tengan ¿cómo es que llama? Doctora Adriana Magali, ¿sí escuchó la campanita? ¿No la pequeñita? La constancia en el siguiente sentido: respetuosamente le pedimos a las bancadas que tenían intención de acompañar esta reforma constitucional que se vinculen con nosotros y podamos radicar nuevamente este acto legislativo el 20 de julio del próximo de la próxima jornada, periodo legislativo. Para que tenga incluso más fuerza, les vamos a pedir que nos acompañen a quienes tengan interés. Lamentablemente los tiempos no dan, la ponencia fue radicada, pero la agenda de esta comisión es muy compleja. Le reconocemos al presidente Santos la intención que ha tenido en ayudar a tramitar esta reforma constitucional. Comprométase usted que nos ayude también a promoverla a partir del otro periodo legislativo. Y quisiera aprovechar también, presidente, para dejar una constancia en el sentido de rechazar un atentado que se presentó la semana pasada contra 2 líderes indígenas en el departamento del Caquetá, en el municipio de San José del Fragua, en la inspección Yurayaco. La líder Doris Hacanamijoy y Flora Maca fueron objeto de un atentado. En buena hora tenían protección del Estado colombiano, de la Unidad Nacional de Protección, pero lo cual nos reafirma en la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación avance en las investigaciones y buscar que el Gobierno Nacional tenga una política pública clara, concreta, que convoque a los distintos sectores sociales y políticos de Colombia para revisar qué es lo que está pasando con los líderes sociales. Es un fenómeno... Un minuto adicional para el representante Harry González. Es un fenómeno que avanza a lo largo y ancho de la nación, las amenazas contra líderes sociales, y lamentablemente el territorio del departamento del Caquetá no ha sido exento. Entonces mi solidaridad con Doris Hacanamijoy y Flora Maca, y pues menos mal no perdieron su vida. El próximo 6 de junio, presidente, vamos a tener una sesión de la Comisión de Derechos Humanos en el departamento del Caquetá, donde esperamos hacer una evaluación del avance de los programas de seguridad y de protección a los líderes sociales en esta región del país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Harry. Celebro que aún sea de buen recibo el presidente Santos en esta comisión. En consideración la proposición de los coordinadores ponentes para retirar el proyecto que está en número 2 en el orden del día, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueba la comisión? Sí, señor presidente, ha sido aprobado el orden del día con la modificación y la solicitud de la proposición de retirar el segundo punto del orden del día de este orden del día. O sea, el proyecto de acto legislativo 352 del 2019 Cámara queda retirado por la comisión. Primer punto del orden del día, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra el representante Peinado por 2 minutos para una constancia. Muchas gracias, señor presidente. Quiero denunciar el grave problema que tienen los niños colombianos en todo el territorio nacional, por lo que se ha conocido como el carrusel de la educación. El FIE,
En este momento, ese patrimonio autónomo de garantizar la infraestructura de los colegios de los niños se encuentra absolutamente paralizado y es responsabilidad del gobierno de turno implementar todas las medidas necesarias para que los niños tengan infraestructura para una educación digna. Entiendo y comprendo que fueron contratos de la administración pasada, pero necesitamos del gobierno nacional y la ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo, que se ponga al frente y que utilice toda su creatividad para sacar adelante este programa. Alrededor de 3.000 niños en Envigado se encuentran absolutamente arriesgados, es decir, en condiciones infrahumanas en sus sitios de estudio. Alrededor de 9 educaciones educativas en Itagüí. Ya no damos más esperas. Le solicito a la mesa directiva que esta constancia sea remitida al Ministerio para que sea estudiada asimismo a la Procuraduría de la Contraloría, de tal manera que se empiece a tomar verdaderas cartas en el asunto. No es posible que llevemos insistiendo prácticamente un año en esta situación y todavía no se ven luces. ¿Será que los colegios tan prometidos los veremos en render o en Lego? Porque por el contrario, aquí no vamos a tener instituciones educativas de alta calidad. Muchas gracias, señor presidente. Así se hará, representante Peinado. Una constancia del representante Estupiñán, tiene 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo para todos los colegas de esta célula legislativa. Yo quiero
llamar la atención de manera muy respetuosa a todos los colegas aquí presentes, porque el día miércoles la Procuraduría General de la Nación emitió un auto donde se manifiesta de que me abre una investigación disciplinaria, entre otros temas, porque supuestamente tengo parte de los integrantes de mi UTL en el departamento de donde soy oriundo, en el departamento de Nariño. Dice la Procuraduría de que la permanencia de ellos fuera de las oficinas de Bogotá es una falta gravísima y determina de que se suspenda provisionalmente por 3 meses al suscrito. Yo quiero llamar la atención a los compañeros porque creo que todos, haciendo uso de las herramientas que nos brinda la ley quinta, el reglamento del Congreso de la República, pues acudimos a esta oportunidad para tener un grupo de personas compartido en la oficina en Bogotá y en nuestras regiones para cumplir a cabalidad con la tarea que nos ha encomendado el pueblo, nuestros electores. Entonces yo quiero que ustedes, en nombre de sus partidos, de sus movimientos, hagamos una réplica a esta posición que, con el respeto de las instituciones, de quienes imparten justicia, pues hay una errónea interpretación de lo que dice la normatividad. Yo he presentado el recurso de reposición al cual tengo derecho el día de ayer, con las certificaciones jurisprudencia del Consejo de Estado ante la Procuraduría General de la Nación. Pero es muy importante de que todos estemos atentos, porque de no considerar ese recurso, pues, y exista una suspensión, con el respeto debido de todos los presentes, creo que tiene que suspender a todo el Congreso de la República. Entonces, sí hago un llamado a prestar atención a esa posición. No sé cómo se pueda asumir una defensa en relación a esta postura desde los partidos políticos. Otro caso particular es que por alguna queja presentada por un integrante de la UTL en tiempos pasados que me señalaba de que le exigí dinero por ser parte del miembro de mi UTL, hoy también quiero contarles a ustedes que es un tema obviamente personal, pero que es importante que los conozcan, porque nadie estamos libres de vivir estas situaciones tan difíciles que se presentan a veces en la vida pública. El señor que en su momento salió a los medios se ha retractado ante la Corte, ante el Consejo de Estado, ante la Procuraduría, ya ha manifestado de que ha sido manipulado por los contradictores políticos, y creo que son temas y experiencias que no se las deseamos a nadie, pero que hay que tenerlas en cuenta porque estamos en un momento tan difícil, donde el país está tan polarizado, donde existen tantos intereses. Le agradezco mucho, señor presidente, pero creía que era importante hacer conocer lo que ha estado pasando referente a esta situación. Gracias. Gracias, doctor Estupiñán. Tiene el uso de la palabra el representante Navas por 2 minutos. Señor presidente, es que yo quiero entender el aspecto humano y fáctico del compañero. No es lo mismo para mí que estoy en Bogotá, que puedo tener a toda mi gente aquí, y aquí que caso de ustedes, los entiendo perfectamente. Ustedes tienen que dejar a alguien allá encargado de sus gentes, de su oficina, de sus negocios. No como hacen algunos que vienen solos y dejan a todos allá, pero si usted deja 1 o 2, hombre, ¿cómo más desarrolla usted la voz parlamentaria si no tiene quien lo represente en la región? Cuando usted deja sola su región, pierde los votos. Yo lo entiendo perfectamente a usted. Y aquí siempre los de provincia lo han hecho, algunos en exceso, pero otros tienen 1 o 2, es lo necesario. Usted necesita una secretaria, un secretario allá, para que le haga esas vueltas que la política implica, ya que ustedes no pueden estar todos los días. Lo acompaño por solidaridad en su protesta, porque yo, los bogotanos, entiendo el problema de los de provincia. A veces ustedes no entienden al bogotano. Gracias. Así es, mi querido doctor Navas. Tiene
Tiene el uso de la palabra el representante Méndez por 2 minutos. Gracias, presidente. Un saludo cordial a todos los compañeros de la Comisión Primera. Quiero aprovechar este espacio para manifestar que el día de hoy estamos celebrando el Día de la Afrocolombianidad. Hace 168 años se erradicó la esclavitud de nuestro país. Entonces, quiero que me permita la mesa directiva y los compañeros ofrecer una pequeña muestra de la cultura de las islas con música típica, de un baile típico que estamos celebrando hoy, el Día de la Afrocolombianidad. Entonces, con la venia de ustedes, quiero invitar a los representantes de nuestra cultura isleña para que participen un par de minutos aquí en la Comisión Primera. Se decreta un receso de 5 minutos para la muestra cultural que nos ha traído el representante y vicepresidente de esta comisión, el doctor Méndez. Así se hará, señor presidente, se ha decretado un receso siendo las 11:10 de la mañana. Tenemos una secretaria que es mejor bailarina que secretaria, por lo que acabamos de ver, y es muy buena secretaria, lo que habla muy bien de sus calidades de baile. Difiero, excelente secretaria, mejor bailarina. Tiene primer punto del orden del día, señora secretaria. Muchas gracias, señor presidente. Primero, proyecto de acto legislativo número 377/2019, Cámara, por el cual se modifica y adiciona los artículos 173, 178 y 189 de la Constitución Política de Colombia. Autores los representantes Juan David Vélez, Alejandro Carlos Chacón, Jorge Enrique Benedetti, Carlos Adolfo Ardila y otros. Ponente del honorable representante José Jaime Uzcategui. Proyecto publicado en la Gaceta 214 de 2018. Ponencia para primer debate en la Gaceta 260 de 2019. Ha sido leído el primer punto del proyecto, señor presidente. Sírvase a leer la proposición con la que termina el informe de ponencia. Espéreme. Sí, señor presidente, la proposición con que termina el informe de ponencia dice de la siguiente manera: con base en las anteriores consideraciones y en cumplimiento de la Constitución Política y de la Ley Quinta del 92, presento ponencia favorable y en consecuencia solicitamos muy atentamente a los honorables congresistas dar primer debate al proyecto de acto legislativo número 377 de 2019, Cámara, por el cual se modifican y adicionan los artículos 173, 178 y 189 de la Constitución Política de Colombia. Cordialmente, José Jaime Uzcategui. Quiero advertir, señor presidente, que ahí se ha presentado un impedimento que, si usted a bien lo tiene, la Secretaría lo leerá. ¿Sírvase a leer el impedimento, señora secretaria? Sí, señor presidente, impedimento. Por medio del presente me declaro impedido para discutir y votar el proyecto de acto legislativo 377 de 2019, Cámara, por el cual se modifica y adiciona los artículos 173, 178 y 189 de la Constitución Política de Colombia, toda vez que tengo un pariente en segundo grado de consanguinidad que pertenece a la fuerza pública y se podría haber beneficiado o afectado con esa iniciativa. Está suscrita el impedimento por el honorable representante Gabriel Jaime Vallejo. En consideración del impedimento leído, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. Llame a lista, señora secretaria, para el impedimento. Sí, señor presidente, llamo a lista para la votación del impedimento suscrito por el doctor Gabriel Jaime Vallejo. Albán Luis Alberto. Arias Erwin. Vota sí. Asprilla Inti. Burgos Jorge. Vota sí. Calle Andrés. No. Córdoba Nilton. No. Daza Juan Manuel. De Luque Alfredo con excusa. Díaz Elber. Sí. Estupiñán Gustavo. Sí. Gubertus Juanita. González Harry. Hoyo John Jairo. León Buenaventura. Sí. López José Daniel. Lorduy César Augusto. No. Lozada Juan Carlos. Matiz Adriana. No. Méndez Jorge. Navas Carlos Germán. Sí. Peinado Julián. Sí. Prada Álvaro Hernán. Pulido David. No. Restrepo Margarita.
Reyes Juan Fernando, no. Rivera Juan Carlos, sí. Robledo Ángela María. Rodríguez Jaime, no. Rodríguez Edward. Sánchez Oscar, ¿cómo vota? No. Santos Gabriel, no. Tamayo Jorge Eliezer. Triana Julio César, no. Uzcategui José Jaime, no. Vallejo Gabriel, está fuera del recinto. Vega Alejandro. Villamizar Oscar. Wills Juan Carlos con excusa. Asprilla Reyes Inti, vota sí. Señor presidente, ¿puede cerrar la votación? Cierra la votación, anuncio el resultado, señora secretaria. Presidente, han votado 20 honorables representantes, 9 por el sí y 11 por el no. En consecuencia, el impedimento del doctor Gabriel Vallejo ha sido negado. Solicitamos que se vuelva a integrar a la comisión. Tiene el uso de la palabra el representante José Jaime Uzcategui por 15 minutos. Voy a ser mucho más breve, presidente. Muchas gracias. Este es un proyecto de acto legislativo que busca modificar el trámite de ascensos de los señores generales y oficiales de insignia. Es una iniciativa que viene de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, fue apoyada por todos los partidos y casi que por unanimidad propuesta para discusión en esta comisión. Terminamos entonces reformando esos 3 artículos donde se establece que no solamente es la Comisión Segunda del Senado, sino sería en conjuntas con la Comisión Segunda de Cámara, que van a tomar una decisión en primera medida frente a esos ascensos y luego pues se hará la ratificación correspondiente en las respectivas plenarias. Aquí están los autores de la iniciativa, así que yo prefiero, presidente, que sean ellos los que expongan rápidamente los posibles beneficios de esa medida y cuál es la motivación que existe detrás de esta propuesta, que es bien intencionada y que amerita abrir ese debate de cara a los 7 debates, valga la redundancia, que tenemos por delante para que esa decisión o medida se convierta en reforma constitucional. Así que si usted lo aprueba y los honorables colegas también, le cedo la palabra a otro colega, Juan David Vélez, de la Comisión Segunda, que hará la exposición correspondiente. Tiene el uso de la palabra el doctor Germán Navas por 2 minutos. Presidente, mire, me acabo de enterar que esto es primer debate de un acto legislativo. Puede que esté muy bien intencionado y todo lo que se quiera, no van a entrar. Sin embargo, sería inoficioso porque no alcanza a dar la primera vuelta en este. Es decir, esto es, habría que aprobar y archivarlo. Y yo creo que si ustedes tienen otros intereses, pero aquí no se justifica. Este es un primer debate. Aquí no vamos a hacer nada más. Lo que se diga acá tendría que repetirse cuando se presente nuevamente este acto legislativo. Entonces, entiéndalo así. Le pregunto al doctor Lorduy, que es profesor de procesal al legislativo, si estoy equivocado o no. Muchas gracias, doctor Navas. Desafortunadamente le asiste la razón, pero tiene el uso de la palabra. ¿No? Doctor Juan David Vélez, insiste, autor del proyecto, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Presidente, muchas gracias y muchas gracias a esta comisión por atendernos, y no seré tan largo en el pronunciamiento. Acá estoy acompañado por 3 de mis compañeros de la Comisión Segunda y quiero agradecerle también al ponente, al José Jaime, quien ha liderado este proyecto en esta comisión, y entiendo perfectamente los comentarios del representante Navas. Sin embargo, yo creo que este es un debate que es muy importante
porque se está mandando un mensaje en primer lugar de unidad de los partidos. Esta fue un proyecto de acto legislativo que fue firmado por todos los partidos, por todos los miembros de la Comisión Segunda, y yo creo que esto en la coyuntura que estamos viviendo a nivel nacional, creo que es importante resaltar. Si no alcanzamos con los tiempos, posiblemente lo vamos a volver a presentar, pero no quiere decir que entonces el debate sea inocuo y no sea necesario darlo. En primer lugar, porque la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes tiene los mismos temas de debate que la Comisión Segunda del Senado, y esta es una de las razones por las cuales nosotros consideramos, miembros de la Comisión Segunda y todos ustedes de la Cámara de Representantes, que es importante que los ascensos de nuestra fuerza pública también se hagan en la Comisión Segunda de manera conjunta con la Comisión Segunda del Senado. En segundo lugar, cada uno de ustedes representa las regiones del país. Las regiones del país representadas por ustedes precisamente hacen que ustedes conozcan la fuerza pública en las regiones y sepan de estos comandantes sobre su experiencia y sobre por qué deben ser considerados en los ascensos. Eso es por eso que estamos buscando un nivel de equidad con la Comisión Segunda del Senado de la República y poder avanzar precisamente en este tema tan importante. Y en ningún momento buscamos obviamente el desfortalecimiento de nuestra institucionalidad, de nuestra fuerza pública, sino abrir mucho más el debate, que genera muchas veces muchas polémicas, y qué bueno que nosotros como congresistas, como representantes a la Cámara, que tenemos las mismas funciones que los senadores, podamos estar en este debate tan importante. Ojalá le podamos dar el primer debate ahora y buscamos la forma de que alcancen los tiempos. Si no alcanzan los tiempos, pues igual les agradezco mucho a todos ustedes en la Comisión Primera. Tiene el uso de la palabra el representante Nilton Córdoba por 3 minutos. Gracias, presidente. Saludo a todos los compañeros de la comisión. En el mismo sentido del representante Navas, la verdad que el proyecto tiene, yo diría, un muy buen propósito, pero tenemos que ser conscientes que los tiempos no dan. Y yo pediría a la comisión que dedicáramos el tiempo para otro tipo de proyectos que se puedan dar trámite, y con que nos comprometamos que para la próxima legislatura le vamos a dar el tiempo necesario y los debates requeridos a este proyecto, porque es bien importante. Pero no me parece fundamental debatir un proyecto que prácticamente seamos conscientes de que no va a alcanzar los tiempos para que dé el trámite suficiente en este periodo. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Córdoba. Eneiro. Tiene el uso de la palabra, querido representante, 2 minutos. Gracias, presidente. Agradecerle a la Comisión Primera y al representante Navas, y pedirle a los integrantes de la Comisión Segunda que acojamos la solicitud de la Comisión Primera en aplazar el debate para presentarlo en la próxima legislatura. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Rincón. Tiene el uso de la palabra la representante Adriana Matiz. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, si vamos a aplazar el debate, yo sí quisiera de pronto dejarle aquí algunas observaciones a los autores del proyecto en torno al mismo, en aras a que sean tenidas en cuenta para el debate que viene, ¿cierto? En primer lugar, me hubiera gustado muchísimo escuchar cuál era el concepto de las fuerzas militares. Les solicité a ellos un concepto, sin embargo, ellos en la respuesta que nos dan nos dicen que ellos remiten el concepto al Ministerio de Defensa, que son los encargados directamente de opinar sobre este aspecto. Sin embargo, yo considero que el proceso, haciéndolo así como ustedes lo están dejando en el proyecto de acto legislativo, se convierte en un proceso largo, complejo, confuso también, porque aquí vamos a tener que regular qué va a pasar también cuando, por ejemplo, Senado diga que sí al ascenso, Cámara diga que no, cuando haya de pronto un empate. Yo sé que en materia legislativa en esos casos está supremamente claro, pero es bueno dejarlo también en la exposición de motivos del proyecto. Y tal vez esta es una idea que pues se las dejo como para que ustedes la piensen, ¿cierto? Nosotros sabemos de los diferentes grados que hay en las fuerzas militares, y los oficiales generales, que son los que se establecen en el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional,
se establecen los grados de general, mayor general, brigadier general. Yo pensaría que en aras a que la Cámara de Representantes también tenga una participación, que es la última finalidad que tiene el proyecto, ¿por qué no pensamos en dejar el proceso a que el general y el mayor general sigan siendo elegidos por Senado y de pronto el brigadier general sea elegido por la Cámara, sea aprobado el ascenso por la Cámara de Representantes? E igualmente el tema del contraalmirante de la Armada Nacional, que sea por la Cámara de Representantes, y el almirante y el vicealmirante, que son de las Fuerzas Armadas, pues que, perdón, de la Armada Nacional, pues que ellos sean elegidos por el Senado de la República. Es simplemente una observación en aras a que el procedimiento que vayamos a aplicar en el acto legislativo no se vuelva un procedimiento largo, dispendioso, que entre a demorar mucho más el tema de los ascensos, porque va a tener que después de las comisiones conjuntas ir a plenaria de Cámara, ir a plenaria de Senado, y ustedes saben que pues en Cámara de pronto no va a ser tan fácil el proceso. Entonces simplemente era para que lo tuvieran en cuenta de pronto al momento, y también en la exposición de motivos aclararan un poco en torno a los diferentes vacíos que se pueden presentar al momento de entrar a aprobar los ascensos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctora Matiz. Tiene el uso de la palabra el representante José Jaime Uzcategui. Ya con ese consenso que se ha generado, retiramos el proyecto, si ustedes lo permiten, para que sea presentado en la próxima legislatura. Muchas gracias. En consideración la proposición que solicita el retiro del presente proyecto, anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrada? ¿Lo aprueba la comisión? Sí, lo aprueba, señor presidente, el retiro de la ponencia y el proyecto. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente. Siguiente punto. 3. Proyecto de ley número 225/2018, Cámara, por medio de la cual se establecen mecanismos institucionales eficientes para la atención de los procesos de violencia intrafamiliar y se fortalece la capacidad institucional de las comisarías de familia. Autores: los representantes Buenaventura León, Juan Carlos Wills, Armando Antonio Sabaraín, Alfredo Ape Cuello. Ponente: el honorable representante Buenaventura León. Proyecto publicado en la Gaceta 905 de 2018, ponencia para primer debate en la Gaceta 1159 del 2018. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día, señor presidente. Sírvase a leer la proposición con la que termina el informe de ponencia. Sí, señor presidente. Proposición. Por las anteriores consideraciones, me permito solicitar a la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Honorable Cámara de Representantes dar primer debate al proyecto de ley número 225/2018, Cámara, por medio de la cual se establecen mecanismos institucionales eficientes para la atención de los procesos de violencia intrafamiliar y se fortalece la capacidad institucional de las comisarías de familia, junto con el pliego de modificaciones y el texto definitivo que se propone para primer debate. Ha sido leída la proposición con que termina el informe de ponencia, señor presidente. ¿El presente proyecto de ley tiene impedimentos? Sí, señor presidente. Sírvase a leer el impedimento. Impedimento. Conforme al artículo 286 y 291 de la Ley Quinta del 92, me declaro impedido ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para participar en la discusión y votación del proyecto de ley 225 de 2018, Cámara, por medio de la cual se establecen mecanismos institucionales eficientes para la atención de los procesos de violencia intrafamiliar y se fortalece la capacidad institucional de las comisarías de familia, toda vez que en la actualidad hago parte de un proceso como víctima por un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad. Suscrita la proposición por el representante Jorge Eliezer Tamayo Marulanda. Ha sido leído, señor presidente, el impedimento. En consideración del impedimento leído, llame a lista, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado, llame a lista, señora secretaria. Sí, señor presidente, llamo a lista para la votación del impedimento del doctor Jorge Eliezer Tamayo. Albán Luis Alberto, sí. Arias Erwin, sí. Asprilla Inti, sí. Burgos Jorge, no. Calle Andrés, sí. Córdoba Nilton, no. Daza Juan Manuel, De Luque Alfredo con excusa. Díaz Elber, no. Estupiñán Gustavo, Gubertus Juanita, González Harry, no.
Hoyo John Jairo, León Buenaventura, sí. López José Daniel, Lorduy César Augusto, Lozada Juan Carlos, Matiz Adriana, sí. Méndez Jorge, sí. Navas Carlos Germán, sí. Peinado Julián, no. Prada Álvaro Hernán, Pulido David, sí. Restrepo Margarita, Reyes Juan Fernando, no. Rivera Juan Carlos, sí. Robledo Ángela María, Rodríguez Jaime, sí. Rodríguez Eduard, Sánchez Oscar, no. Santos Gabriel, no. Tamayo Jorge Eliezer, está fuera del recinto. Triana Julio César, sí. Uzcategui José Jaime, sí. Vallejo Gabriel, sí. Vega Alejandro, Villamizar Oscar, Wills Juan Carlos con excusa. Cierre la votación, anuncie el resultado, señora secretaria. Sí, señor presidente, han votado 22 honorables representantes. 14 por el sí, 8 por el no. En consecuencia, el impedimento del doctor Jorge Eliezer Tamayo ha sido aprobado. Nosotros pedimos con solicitud de concepto al Consejo Político Criminal. Sí, se pidió, pero no estaba enviado. Señora secretaria, ¿hay concepto sobre el presente proyecto de ley? Señor presidente, conforme a la ley, hemos solicitado concepto al Consejo de Política Criminal en noviembre 6 del 2018. En noviembre 26 nos enviaron un oficio del Consejo de Política Criminal manifestándonos que tan pronto tuviese concepto nos lo enviarían. Hasta la fecha no ha llegado el concepto del Consejo de Política Criminal. Quiero dejar esa advertencia y manifestarle a usted que no hay ningún otro impedimento. Tiene el uso de la palabra el representante Buenaventura León por 15 minutos. Gracias, señor presidente. Primero, agradecerle a la mesa directiva y por supuesto a los compañeros de la Comisión Primera que nos permitan en el día de hoy poder debatir esta ponencia y el proyecto de ley 225 sobre un tema muy vigente: cómo seguir construyendo herramientas para atender un flagelo de nuestra sociedad, la violencia intrafamiliar. Quisimos en su momento acumular este proyecto con el 221, con el 201 que aprobó esta comisión y la plenaria y que está para sanción presidencial. No lo pudimos hacer en razón a que ese proyecto ya había hecho tránsito por el Senado de la República y está ahora culminando sus 4 debates aquí en la Cámara de Representantes. Por eso vamos a explicar un poco el contenido del proyecto, un tema importante. Aquí la doctora Adriana Matiz, como ponente del proyecto 201, nos trajo unas estadísticas importantes que nos las socializó para mirar la problemática que hoy tiene nuestra sociedad. Del total de las investigaciones que hoy tiene la Fiscalía, doctor Germán Navas Talero, casi el 14% hoy del total de las investigaciones son de violencia intrafamiliar. Y eso que algunos estudios dicen que solamente 1 de cada 10 llegan a la justicia. Todavía tenemos muchos casos que no llegan a la justicia. Y por supuesto, yo aquí lo he planteado, lo planteé en la plenaria de la Cámara cuando discutimos en el anterior proyecto, que a mí me gustaría más
como Estado, como país, como Congreso, como sociedad, como gobierno, construir una política pública de familia, que pudiéramos trabajar más en eso. Una política pública de prevención, una política pública donde podamos fortalecer en territorio el trabajo psicosocial con trabajadores sociales, psicólogos, abogados. Una política pública donde obliguemos a todos los entes territoriales a tener mínimo convenios para casas de acogida. Una política pública donde fortalezcamos las líneas de emergencia, profesionales psicosociales que orienten las familias. Una política pública que fomente la denuncia en línea. Una política pública que acoja el concepto de seguridad humana, el concepto de seguridad humana de Naciones Unidas. En sí, una política pública de reconstrucción del tejido social. Pero este proyecto de ley, mientras hacemos eso, ojalá como Estado, como sociedad lo podamos hacer como Congreso de la República, este proyecto de ley busca atender una problemática real que se están viviendo y busca acceso, busca facilitar a las víctimas de violencia intrafamiliar el acceso a la administración de justicia. Entre enero y julio del 2018, 28.856 casos de violencia intrafamiliar, 136 casos diarios. El 86%, doctora Adriana, usted que se ha vuelto a Dalí de la mujer, el 86% víctimas mujeres, también comprometidos niños. 13.192 vivían en unión marital de hecho, 3.482 eran casados, 2.400 estaban separados, y ahorita voy a hacer una exposición frente a este tema, que igualmente el proyecto de ley 201 lo acogió, que no son excluyentes. La doctora Adriana propone excluir ese artículo, ahorita vamos a explicar, y por supuesto la Comisión Primera en su soberanía tomará una decisión. Incapacidades de 1 a 30 días, 24.819, y de 31 a 90 días, 277 casos. Este proyecto de ley, que radicamos también una proposición para cambiar el título, que inicialmente también contemplaba el fortalecimiento a las comisarías de familia, pero en sí en el articulado no logramos construir algún elemento. Lo estábamos titulando solamente como garantizar y mejorar el acceso a la administración de justicia por parte de las víctimas de violencia intrafamiliar. Las propuestas de este proyecto. La primera, que como ya lo mencionamos, con la misma vista que había hecho en su momento la Fiscalía General de la Nación, que no todas las hipótesis estaban contempladas en la ley 599, mirando por caminos separados, pero con el mismo objetivo de poder ampliar las hipótesis. La ley 599 en su artículo 229 establece que incurre en delito de violencia intrafamiliar cualquier miembro de su núcleo familiar, es decir, lo ha reducido. Enhorabuena, el proyecto de ley ya aprobado acá amplió y describió todas las conductas, y aquí la comisión debe tomar una decisión. La doctora Adriana expresa, es del sentir de eliminar este artículo. Sin embargo, no son excluyentes. Este artículo lo que hizo fue, o la propuesta que viene hoy en el proyecto de ley 225, es igualmente en el mismo sentido para ampliar las hipótesis a exparejas, a personas que viven en relaciones extramatrimoniales, a cuidadores, porque hoy el código excluye esas hipótesis. Lo que planteamos nosotros en nuestro proyecto es que se cobije a todas, de una manera general, personas que se hallaren integradas en la unidad doméstica,
aunque no convivan bajo el mismo techo. Es decir, ahí o dejamos, creo que no se excluyen, no se contradicen lo que ya aprobamos acá con la propuesta del artículo, pero también si la comisión considera que sobra, pues ya hay unas hipótesis descritas en el proyecto de ley 201 aprobado. El artículo 299, pues reitero, circunscribe al núcleo familiar, no ampara la protección entre parejas. Por fortuna, como lo mencionaba acá la doctora Adriana hace unos días, y lo mencionó en plenaria, la jurisprudencia se encargó de ampliar esas hipótesis para cobijar todas aquellas conductas que afectan el núcleo de la familia. Entre ellos, permítanme traer a colación la sentencia del magistrado Luis Antonio Hernández, que, comillas, dice, ha indicado que para que se configure el delito de violencia intrafamiliar es inapelable verificar si se vulneró el bien jurídicamente tutelado de unidad familiar antejurídica material, siendo indiferente si la víctima y su agresor convivan bajo el mismo techo, pues a pesar de su separación es indispensable verificar si el agresor tenía injerencia o no sobre el hogar y la unidad familiar para lograr determinar si con las agresiones se está afectando la tranquilidad, paz y efectivo desarrollo de las relaciones familiares. Reitero que esa falta legislativa ya fue corregida por la 201, por el proyecto de ley 201, que describió las conductas, y aquí lo que lo traemos es de una manera amplia. Si de aquí a mañana puede resultar otra conducta que cobije. Una segunda propuesta de este proyecto de ley. Hoy, la víctima de una conducta de violencia intrafamiliar solamente puede pedir la medida de protección en el lugar del domicilio donde ocurrieron los hechos. La propuesta del proyecto de ley es que se puede hacer o en el lugar del domicilio donde ocurrieron los hechos o en el lugar del domicilio de la víctima, para facilitarle que ella tenga las dos opciones. No podemos hacer más gravosa la situación por temas económicos, por facilidad, para que ella pueda concurrir a buscar la medida de protección. Una tercera propuesta de este proyecto de ley es que hoy la ley 294 en su artículo 5 establece que la medida de protección de desalojo que ordena el juez o el comisario de familia, que lo cumple la policía, hoy la ley exige que no solamente esté la policía, sino que debe estar acompañada la policía por quienes pidió la orden, el juez o el comisario de familia. Nosotros estamos planteando en trámites de agilidad, de inmediatez, sobre todo cuando se están incrementando los delitos de violencia intrafamiliar, y para que se pueda dar de inmediato la medida de protección, que la policía la pueda cumplir después de que el juez o el comisario de la orden, sin que esos funcionarios tengan que estar presentes en el momento de tomar la medida, ya ordenada por el juez o el comisario, que la policía la pueda realizar directamente. Otra de las propuestas que trae este proyecto, que es de origen parlamentario, es que exista la obligación para el victimario y exista el derecho para la víctima para recibir asistencia profesional, para recibir asistencia psicológica, para recibir toda la asistencia de la víctima que sea. Otra de las propuestas del proyecto de ley es que en caso de incumplimiento de la medida de protección, hoy la ley 294 en su artículo 7º establece que en caso de incumplimiento de la medida de protección se da un arresto. Nosotros que incorporamos a la legislación actual que ese trámite tenga un trámite preferente.
el doctor Jaime Vallejo ha presentado una proposición igualmente que nos parece al lugar, en el sentido de que se dé el trámite preferente, salvo respecto a lo de tutela y habeas corpus, que me parece que está ajustado y coincidiríamos. Entonces aquí hay dos cosas. Primero, que en caso de incumplimiento de la medida de protección se dé un trámite preferente. La Corte ha expresado reiteradamente en jurisprudencia que el legislativo tiene esa facultad. Nosotros como Congreso tenemos la facultad de dar trámites preferentes. Y establecemos una sanción, que en caso de que no se le dé el trámite preferente, sea eso causal de mala conducta. Y un artículo que quiero invitar a los compañeros, porque sé que es un artículo que puede generar debate, con advertencia previa, y es el tema de la conciliación. Hoy no hay un criterio unificado. Unos jueces la aplican, otros jueces no la aplican. Lo que nosotros estamos buscando con esta propuesta es definir unas líneas cuando procede la conciliación. Hoy no hay un criterio unificado. ¿Por qué? Porque la ley 542, doctor Navas, del 2012, de la cual usted participó, le eliminó el carácter de querellable y desistible al delito de conciliación, al delito de violencia intrafamiliar. Obligó a que las autoridades lo investiguen de oficio. Cuando se investigan de oficio, entonces dice, bueno, entonces desaparece la conciliación, que uno de las consecuencias de los delitos de querella es que son conciliables. En ese orden de ideas, algunos vienen aplicando que sí y otros que no. ¿Por qué? Porque el Código de Procedimiento Penal, en el numeral tercero, inciso segundo del artículo 37, establece que no obstante la investigación sea de oficio, es necesario considerar los efectos propios de la querella, es decir, la conciliación. Entonces, hay unas normas contradictorias. Entonces, aquí también el doctor Juan Carlos Lozada, que ha propuesto o tiene varias proposiciones radicadas, que buscamos un consenso con él y nos pusimos de acuerdo para mejorar el proyecto, y por supuesto bienvenidas todas, presenta unos elementos frente a la conciliación. Primero, nosotros establecemos en la propuesta que hoy ponemos a consideración de la Comisión Primera, es que se pueda establecer con claridad que sí procede la conciliación bajo los siguientes parámetros. Primero, que sea facultativo, que sea el juez de acuerdo a las circunstancias de cada caso, si somete eso a una conciliación, si acepta una conciliación o no. Primer elemento, facultativo. Hay cosas graves que no, ni siquiera intentarlo, pero sea una decisión. Segundo, que no haya reincidencia, que si es un tema de reincidencia, jamás procederá la conciliación. Tercero, que no sea una conducta, que la agresión no constituya un delito mayor. Y el doctor Juan Carlos Lozada también coloca una proposición aditiva que tampoco procederá cuando la incapacidad supere los 30 días. Esto también la Corte ha manifestado, y nosotros traemos a colación algunos elementos para la discusión de la conciliación. Dice la Corte que en aras del interés de la familia y de los menores, cuando los casos no son tan graves, poder tener la posibilidad de la conciliación. ¿Qué está ocurriendo hoy en día en los despachos judiciales? Es que en aquellos casos... 5 minutos adicionales para el representante Buenaventura León. Gracias. En aquellos casos donde se ve la posibilidad de la conciliación, donde las circunstancias no son tan gravosas, ¿sí?,
aun cuando uno podría decir que cualquier tema en violencia intrafamiliar es grave, ¿qué les toca recurrir, doctor Navas? En este momento en los juzgados les toca recurrir al artículo 33 de la Constitución Nacional, que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo contra un pariente. Por eso, por supuesto, que hemos dado un debate con los autores del proyecto, si traíamos aquí a consideración o no la conciliación. A algunos no les gusta, sin embargo, hoy ocurren situaciones diferentes porque no hay una unificación en torno al tema de la conciliación, y quisimos proponerle al Congreso de la República que definamos dentro de unos criterios, y por supuesto se pueden colocar otros, los que a bien consideren los honorables representantes, para clarificar cuándo procede o no procede el tema de la conciliación. Finalmente, reiterarles la proposición del doctor Vallejo, indudablemente que al lugar poderla incorporar dentro del texto. Las proposiciones del doctor Juan Carlos Lozada, nos reunimos con él, con su equipo de trabajo, las incorporamos, las mejoramos, han mejorado el proyecto y por supuesto están a consideración igualmente incorporadas dentro del texto. Y el tema del título, que creemos que sí se debe modificar el título porque no realmente dentro del contenido del proyecto no está el fortalecimiento de las comisarías de familia, que deberíamos de hacerlo, aun cuando en una de las proposiciones del doctor Juan Carlos Lozada sí hace mención al fortalecimiento de las comisarías de familia, al fortalecimiento de las comisarías de familia. Cualquier inquietud, invitar a nuestros compañeros de la Comisión Primera a que nos acompañen con esta iniciativa, que creemos que avanzamos, damos otros pasos para uno de los mayores flagelos que hoy tiene nuestra sociedad. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el representante Germán Navas por 3 minutos. Doctor Buenaventura, lo acompaño porque usted está razonando como se debe razonar, en derecho, no con el corazón. Lo hizo muy bien. A mí me gustaría, dentro de este capítulo o ponerle ciertas sanciones a los encargados de conocer de estos casos por el maltrato de que son víctimas las personas que acuden a las tales comisarías de familia. El primer maltrato que recibe la mujer o el hombre cuando va allá no es el que recibió en su casa, sino el que le da a la gente desde la puerta. Uno le dice, mire, doctor, pero si me metieron 1 hora en la puerta y el policía me regañó y el allá, eso, porque fui receptor de esa. Si solucionamos ese primer paso, estamos haciendo mucho. Que a esa persona se le trate como a un ser humano, no como un dato de contabilidad más, que es lo que hacen lamentablemente en esas comisarías de familia. Un chulito, atendí uno más, yo diría, no atiende uno más, maltratan uno más. Habría que agregarle, estamos legislando, usted le puede poner ahí. Segundo, en materia de conciliación, comparto exactamente con usted la posibilidad de que haya conciliación cuando no hay reincidencia. ¿Por qué, doctor Buenaventura? Usted sabe que yo durante 4 años estuve manejando una baranda en un permanente en aquella época. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la pareja quiere arreglarse y los hijos quieren que los padres se arreglen, pero la ley dice no hay conciliación. El hijo termina, curiosamente, cogiéndole inquina a la mamá, porque ella fue la que metió a su papá a la cárcel. Conocí un caso incluso que el individuo, años después, cuando se graduó de médico, no quiso invitar a la mamá a su grado, no quiso porque la mamá había hecho meter a su padre a la cárcel. Yo le dije, no, a ella no la quiere ver acá. Nosotros pensamos aquí como políticos, pero no como los hijos de esa pareja. En el caso de la reincidencia, yo acepto que no haya lugar a conciliación, pero sea lo cual fuere la incapacidad, si la mujer quiere o el hombre quiere y está de por medio de la estabilidad de la familia, yo creo que tenemos que pensar en algo que estamos protegiendo. Estos son delitos que afectan la familia, ¿sí? Estamos protegiendo a la familia, entonces no podemos ayudar a desbaratarla. Cuando usted le impide a un padre o a una madre retornar al lar,
está destruyendo la familia. Entonces, sobre pretexto de defender a la familia, no puede destruirla. A mí sí me gustaría que le apliquen ustedes algunas sanciones a aquel funcionario que no atienda como debe ser. Y las demoras. Vea, yo conozco un caso, porque me lo han consultado, hace 3 años, a una señora la maltrató el señor, ¿verdad? Está por ella, ni siquiera le ha cumplido, y ha ido, y ha rogado, un amigo mío le está ayudando, y esta vieja como soba. Esa es la respuesta que recibe ella cuando va a la comisaría, esta vieja como soba. Entonces decirle a esos señores de las comisarías que eso no son viejas, son seres humanos que han sido maltratados. Un minuto adicional, representante Navas. Antes que hacer aquí un tratado de derecho penal, haga un tratado de buenas costumbres, de servidor público hacia las víctimas de esto. Y gracias por ocuparse de esto, Buenaventura. Muchas gracias, representante Navas. Tiene el uso de la palabra el representante Arias, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo celebro la presentación de este proyecto, doctor Buenaventura León. La violencia intrafamiliar es una puerta que se abre al feminicidio, a la violencia sexual contra los niños y a todo lo que genera el ejemplo que esto puede acarrearle a los menores de edad que están siendo cobijados, criados en una familia. Y lo que pasa en Colombia es que no hay acceso a la justicia para las mujeres u hombres maltratados, para los hijos, para esa violencia que se da en los hogares, que es tan común en Colombia. No hay acceso. Yo fui alcalde de un municipio de La Dorada, Caldas, y se tiran la pelota entre las diferentes instituciones por la no claridad entre la conducta, si es un delito, si es una contravención. Y fortalecer las comisarías de familia tiene que ser uno de los principios fundamentales de este proyecto, además de vincular, de generar esas sanciones a quienes cometen este grave tropiezo o delito frente a las familias. Yo creo que la ayuda con psicólogos, la ayuda con asistencia social tiene que ser integral, doctor Buenaventura. Yo me sumo a este proyecto, cuente con el respaldo y en buena hora para la situación que vive nuestro país. Tiene el uso de la palabra la representante Matiz, 3 minutos. Gracias, presidente. Pues yo lo primero que debo decir es que felicito a mi compañero y a mis compañeros de bancada del Partido Conservador que tuvieron la iniciativa de presentar este proyecto. Un reconocimiento muy especial de parte de todas las mujeres de este país. Y es que aquí en este país cada 28 minutos, escúchese bien, según un estudio de la Universidad Libre, ocurre un caso de violencia de género contra la mujer. Y esta es una conducta supremamente grave. Y este proyecto trae aspectos fundamentales, como es el tema del fortalecimiento de las medidas de protección. Esa es una de las grandes falencias que tenemos en este momento en la aplicación del proceso como tal, que no se pueden realmente hacer efectivas esas medidas de protección. Y yo creo, doctor Buenaventura, que con lo que se está estableciendo dentro del proyecto, sin duda alguna no solamente se están fortaleciendo, sino que se le están dando las facultades y las herramientas a la Policía Nacional para que haga efectivas esas medidas de protección. Pero tengo una consideración en torno al proyecto, y es la relacionada con el artículo 2 del proyecto que estamos discutiendo el día de hoy. ¿Y por qué tengo esta observación a ese artículo 2 y estoy solicitando en una proposición que se elimine en su totalidad el artículo 2? Nosotros, tanto en la Comisión Primera como en la plenaria de la Cámara, aprobamos hace unos días hasta el informe de conciliación del proyecto de ley 201 del año 2018. Un proyecto de ley que, en primer lugar, lo que establecía era la ampliación del tipo penal.
y esa ampliación del tipo penal cobijaba a las exparejas, cónyuges o compañeros permanentes, así ya no vivieran juntos, a las personas que tuvieran o que hubiesen tenido una relación extramatrimonial, pero también estaba ampliando el tipo penal a los cuidadores. Es decir, es claro ese proyecto de ley en torno a quienes va a cobijar, y yo veo que aquí en este proyecto de ley también estamos hablando en ese artículo segundo de las mismas exparejas. En segundo lugar, utilizamos la expresión de que la violencia intrafamiliar ocurra en su domicilio o residencia, en el domicilio o residencia de la víctima. Y yo aquí quiero preguntarles, ¿cuántos casos de violencia intrafamiliar no ocurren en los domicilios ni en las residencias de la víctima? Muchísimos de los casos de violencia intrafamiliar ocurren en cualquier espacio, en cualquier lugar, no necesariamente allí. Si nosotros lo limitamos, pues entonces no va a ser violencia intrafamiliar cuando la mujer que sufra la violencia la reciba en un parque o la reciba en un centro recreacional o en fin en otro sitio. Y en tercer lugar, y además eso quedó claro en el parágrafo primero del proyecto de ley también que aprobamos, y en ese parágrafo primero se dejó claramente establecido que quien no... Un minuto adicional para la representante. Sea encargado del cuidado de uno o varios de los miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta, es decir, quedó amplio como debe ser. Y en tercer lugar, la observación va encaminada a establecer el delito de violencia intrafamiliar para las personas que tengan más de 65 años. Cuando aquí todos sabemos que tanto la ley como la jurisprudencia ha sido claro en determinar que es adulto mayor quien cumpla más de 60 años. Yo creo que los aspectos que están regulados en el artículo segundo quedaron claramente definidos en el proyecto de ley 201 del año 2018, y por eso estoy solicitando que ese artículo sea eliminado de este proyecto de ley. Y quiero decirle, doctor Buenaventura, que yo sí no quisiera que le cambiáramos el título a este proyecto. Mejor que incluyéramos un artículo, y estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Navas. El primer maltrato que recibe la mujer es donde es atendida. Un minuto para que termine. Gracias, presidente. Cuando estamos hablando de la ruta de atención integral a las mujeres que son víctimas de violencia, el primer maltrato lo reciben en la misma comisaría. La comisaria de una vez le dice, ¿usted quién sabe qué fue lo que hizo para que su marido tuviera que pegarle? Lo primero que le dicen a una mujer que llega violentada a la comisaría de familia. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que creemos para el segundo debate un muy buen artículo donde fortalezcamos las comisarías. Tenemos fortalecidas las medidas de protección, muy bueno. Fortalezcamos las comisarías y nos queda completo el delito de violencia intrafamiliar. Muchas gracias, presidente, y felicitaciones, doctor Buenaventura, por pensar en las mujeres de este país. En consideración la proposición, tiene el uso de la palabra el doctor Méndez, por 3 minutos. Gracias, presidente. 3 minutos solamente, presidente. Presidente, yo quiero manifestarle mis felicitaciones al doctor Buenaventura por su excelente iniciativa. Solo tengo, pues, sumado a lo que ya han manifestado mis compañeros, tengo algunas observaciones frente al parágrafo primero, y de hecho tengo una proposición que quiero que sea avalada, y es precisamente la eliminación de ese parágrafo. Hasta tanto nosotros no hallemos un punto medio en los resultados de la violencia intrafamiliar. Muy bien lo dijo aquí el maestro Germán Navas. A veces estamos destruyendo una familia cuando llegamos a no permitir una conciliación. Pero también hay que analizar el otro extremo, y es cuando efectivamente esta conducta se da, así no sea de manera reiterada, pero sí de manera grave. Y no solamente con una violencia física, sino violencia sexual o violencia psicológica que muchas veces se dan. Y en este caso no podemos desconocer que un país machista como el nuestro, ¿sí?, la condición de la mujer es totalmente vulnerable en un hogar, porque el hombre es el que usualmente provee los recursos, provee los alimentos, provee todo. Entonces, en muchos casos, la mujer queda a potestad de que el hombre quiera o no aportar en la casa, y eso de alguna manera la obliga, la condiciona a buscar esa conciliación, a pesar de que el tipo le esté maltratando
de una otra manera. Hay casos como en San Andrés, y me aprovecho para mencionar aquí situaciones particulares de mi región, donde hay una limitación a la residencia, y muchas personas consiguen su pareja fuera del territorio insular, y entonces la amenaza psicológica que le tiene a veces el esposo es: si me dejas, te quito la tarjeta de residencia, porque la tienes por convivencia, por ser mi esposo o mi esposo. Entonces eso de alguna manera ejerce una violencia, y puede estar inclusive el individuo o la mujer golpeando, maltratando a su señor esposo o su señora esposa, pero que no le permite, no le da la libertad para ir a denunciar este tipo de actos. Entonces yo creo que, señor compañero Buenaventura, quisiera que analizáramos la posibilidad de retirar el parágrafo primero, y que para el segundo debate nosotros tengamos la posibilidad de encontrar un punto medio entre lo que dice el maestro Germán Navas. No destruyamos a la familia por un hecho que puede ser aislado, pero también protejamos a esa víctima de violencia intrafamiliar en actos que son reiterados, graves, y que no siempre es una violencia física, sino una violencia sexual o violencia psicológica. Entonces creo que es importante que este parágrafo se retire, porque este tipo de conductas no pueden ser conciliables hasta tanto nosotros aquí definamos una escala o un mecanismo distinto para hacerlo. Entonces me gustaría que por el momento se apruebe esta proposición de retiro del parágrafo primero del artículo primero, y que se cree, señor presidente, esa comisión. Un minuto adicional para y que se crea su comisión para poder trabajar en esa escala, o ese medidor, si se puede llamar de esa manera, que permita proteger a la mujer sin llegar al extremo, como dice el maestro Navas, de estar diluyendo las familias precisamente por estas posturas radicales. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Méndez. Tiene uso de la palabra el representante Lorduy por 3 minutos. Presidente, yo creo que nada más voy a necesitar 2 minutos. Primero, para felicitar al doctor Buenaventura, y en segundo, para felicitar a la doctora Adriana, que con todas las argumentaciones del caso nos permitió ratificar que este proyecto se complementa con el que aprobamos el 23 de abril en plenaria de Cámara. Es decir, hemos hecho el ejercicio completo. En plenaria de Cámara aprobamos el proyecto en el cual inclusive se amplió el concepto de violencia intrafamiliar, y recogiendo ese mismo concepto, establece una serie de mecanismos objeto de protección a los cuales se han referido los representantes que me han antecedido en el uso de la palabra, y no me cabe más nada que resaltar las felicitaciones al doctor Buenaventura y a la doctora Adriana por excelente proyecto y por mucha más excelente presentación. Gracias, presidente. En consideración la proposición con la que termina el informe de la ponencia, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueba la comisión? Sí, lo aprueba, señor presidente, por unanimidad de los asistentes, con la constancia de que existe quórum decisorio en el recinto. Articulado, señora secretaria. Señor presidente, este proyecto consta en la ponencia de 7 artículos. Hay proposiciones al artículo 1 del doctor Juan Carlos Lozada, no está en el recinto. Del artículo 2 de la doctora Adriana Magali. El artículo 3 no tiene proposición del doctor Jorge Méndez. Hay proposición el artículo 4 de la doctora Adriana y el doctor Juan Carlos Lozada. No se anteponen una de la otra, esos incisos distintos. Al artículo 5 el doctor Gabriel Vallejo tiene una proposición. Al artículo 6 el doctor Juan Carlos Lozada. Al artículo 7 el doctor Juan Carlos Lozada. Eso sería con relación al articulado, señor presidente. No sé qué proposiciones avala el ponente. Tiene el uso de la palabra el representante Méndez. Gracias, presidente. Luego de conversar con el ponente del proyecto, quiero dejar mi proposición como constancia. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el representante Buenaventura León. ¿Cuáles proposiciones de las presentadas cuentan con aval para que le aclare la mesa directiva, doctor Buenaventura? Gracias, presidente. Agradecerle al doctor Méndez para buscar una posición intermedia. Por supuesto que el tema de la conciliación
Es un tema de profundo calado y de profundo debate. Nosotros hoy lo traemos condicionado, como lo expresamos, a ser facultativo, a que no constituya un delito mayor y a que nunca procederá en caso de reincidencia. El doctor Lozada le incorpora que tampoco procederá cuando la incapacidad pase los 30 días. Pero estamos abiertos a mejorar la propuesta y por supuesto, pero creo que el Congreso sí se debe pronunciar porque hoy no hay una unificación de criterios en los juzgados. Encontramos, unos se pronuncian de una manera y otros se pronuncian de otra manera. Parece que sí debemos ocuparnos de eso. Unificar. Segundo, presidente, pues con el doctor Lozada, entonces la proposición del doctor Méndez quedaría como constancia y por supuesto el compromiso de poder entre todos mejorar una propuesta para la plenaria. Agradecerle la aprobación de la ponencia. Con el doctor Juan Carlos Lozada nos sentamos con su equipo de trabajo y con él y acordamos todas las proposiciones. Él retiró las que en discusión creíamos que no, sí, allá las están radicadas, y creemos que en el artículo primero es un tema de redacción, que él habla de acceso a la administración de justicia, porque el artículo venía como acceso a justicia y por supuesto que nos faltaba esa palabra. La otra propuesta del doctor Lozada es que tampoco procede la conciliación. Doctor Buenaventura, pero las está avalando o no para sí, tener la claridad acá. ¿Está avalando sí. Todas las proposiciones del doctor Lozada? Sí, las que están radicadas ya están concertadas, digámoslo así. No me gusta el término avalado. Él amplía tampoco la no procedencia de la conciliación cuando la incapacidad pase de 30 días. Incluye en el artículo cuarto una expresión sobre la medida de protección en tratamiento reeducativo y incluye un tema también en el artículo séptimo sobre la medida del desistimiento, pero solo para temas en las comisarías de familia. Eso por una parte. Por supuesto que la proposición del doctor Vallejo, ya tuvimos la oportunidad de expresarlo, nos parece que nos contribuye a mejorar el debate y no entrar en controversia ni con la tutela ni con el habeas corpus, pero sí que este procedimiento de incumplimiento pueda tener un trámite preferencial, que además existe la facultad. No habría ningún inconveniente, como lo propone la doctora Adriana, dejar el mismo título, nos parece que no, y por supuesto un compromiso ya frente a lo que plantea el doctor Navas, de colocar una disposición frente a la situación o maltratos que se dan en las comisarías de familia. Por supuesto lo del doctor Arias, que es en el mismo sentido de acceso a la justicia y el fortalecimiento de comisarías de familia, como lo plantea también la doctora Adriana Matiz, de poder contemplar y construir una propuesta que nos permita el trabajo de fortalecimiento de las comisarías de familia, y totalmente de acuerdo, doctor Arias, en el sentido del trabajo psicosocial integral. Me parece que inclusive si lo podemos dejar como una línea, también me parece que dentro del proyecto de ley cabe. Y finalmente, frente a los planteamientos de la doctora Adriana, nosotros los acogemos, por supuesto, porque mejora la redacción. Tenemos una discrepancia frente a la eliminación o no del artículo segundo. Tiene razón la doctora Adriana cuando dice, mire, ya definimos todas las conductas, y por supuesto ya se definieron, y yo creo que en estricto sentido del derecho, y más cuando son conductas penales, deben quedar descritas. Aquí en materia de violencia intrafamiliar, como estaba redactada la norma, le tocó a la jurisprudencia ampliar todas las hipótesis.
Para efectos del proyecto, pues no se excluyen, para mí no hay un punto de honor ahí, se puede dejar la norma tal como está ahí porque está de carácter general, no contradice lo que ya aprobamos acá, lo dejamos fue de carácter general, pero si no va, tampoco hay problema porque ya en la 201 se describieron las distintas hipótesis, ahí no habría, la verdad, unos elementos de fondo para generar una controversia, una discusión jurídica acá, presidente. Eso quiere decir que están todas las proposiciones avaladas, representante Buenaventura, con excepción de la que queda como constancia. Doctora Adriana Matiz, ¿las suyas quedan como constancia o quedan? En el artículo 4 ya el doctor Buenaventura acogió la proposición que presentamos, que era la otra que yo tenía. En el artículo 5 yo sí no considero que debemos dejarla, en el artículo 2, perdón, no considero que debemos dejarla como constancia porque es que de verdad se repite. Además hay un tema ahí con el adulto mayor que en la norma como está, perdóname que voy a explicar, en la norma como está dice una persona mayor. Bueno, ya. ¿Qué explicación? La acaban de avalar, mi doctora Matiz. Entonces, todas las proposiciones presentadas, doctor Buenaventura, todas las proposiciones cuentan con su aval. Sí. Señor presidente, en ese orden de ideas, entonces, el artículo 1 sería, como viene en la ponencia, una modificación que propone el doctor Juan Carlos al literal A. Se elimina el artículo 2 como lo plantea la doctora Adriana Magali Matiz. El artículo 4 tiene una proposición del doctor Juan Carlos Lozada en el inciso enseguida después del literal D. Y la doctora Adriana Magali hace una modificación a el inciso siguiente del literal A y modifica el literal D. El artículo 5, doctor Buenaventura, el artículo 5 tiene una proposición del doctor Gabriel Jaime Vallejo que queda como la ponencia y las modificaciones del doctor Vallejo. El artículo 6 hay una proposición que modifica el parágrafo del doctor Juan Carlos Lozada y el artículo 7 también es una modificación del doctor Juan Carlos Lozada al parágrafo 2. Con esas modificaciones, señor presidente, leídas y aclaradas, puede usted poner en consideración el articulado de la ponencia con las modificaciones aditivas supresivas de los honorables representantes que ya he leído. En consideración el articulado con las proposiciones leídas y avaladas por el señor ponente, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado, ¿lo aprueba la comisión? Sí lo aprueba, señor presidente, con unanimidad de los asistentes, con la constancia de que existen el quórum decisorio en el recinto. Título de pregunta, señora secretaria. Señor presidente, toda vez que el ponente, el doctor Buenaventura, retiró la proposición, el título es el siguiente: por medio de la cual se establecen mecanismos institucionales eficientes para la atención de los procesos de violencia intrafamiliar y se fortalece la capacidad institucional de las comisarías de familia. Ha sido leído el título, señor presidente, y pregunto a la comisión por instrucción suya si quieren que ese proyecto de ley pase a la plenaria de la Cámara y se convierta en ley de la República. En consideración del título de la pregunta, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado, ¿lo aprueba la comisión? Sí lo aprueba, señor presidente, por unanimidad de los asistentes, con la constancia ratificando que existe el quórum decisorio en el recinto. Los mismos que venían en el presente. Así será, queda notificado por estado que el doctor Buenaventura sigue como ponente para el segundo debate. Siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, proyecto de ley número 228 de 2018, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 152 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones. Autor el representante Ley Chichillo Quintero Romero, ponente el honorable representante César Augusto Lorduy Maldonado, proyecto publicado en la Gaceta 906 del 2018, ponencia para primer debate en la Gaceta 1013 de 2018. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día, señor presidente.
Sírvase leer la proposición con la que termina el informe de ponencia, señora secretaria. Sí, señor presidente. Proposición. Haciendo uso de las facultades conferidas por la Ley Quinta del 92 de conformidad con las consideraciones expuestas, me permito rendir informe de ponencia favorable al proyecto de ley número 228 de 2018 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones. Y respetuosamente sugiero a los honorables representantes que se apruebe la siguiente proposición. De ese primer debate al proyecto de ley número 228 de 2018 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones de acuerdo con el texto que se junta a la presente. De los honorables representantes César Lorduy. Ha sido leída la proposición con que termina el informe de ponencia, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el representante Lorduy por 10 minutos. Gracias, presidente. De nuevo, expresar que de pronto me voy a demorar menos. La historia de este proyecto consiste básicamente en dos premisas académicas o intelectuales relacionadas con la omisión absoluta o con la omisión relativa que hace un legislador respecto de un proyecto de ley. En el trámite de lo que se conoce la ley 1437, otros hablan del CEPACA, otros hablan del Código Contencioso Administrativo. Sencillamente el Senado de la República, cuando pasó el proyecto para segundo debate en Cámara, estableció que la competencia para decretar la nulidad de las elecciones de gobernador debía ser de competencia de los tribunales administrativos departamentales. Sin embargo, ocurrió algo que no se sabe cómo ocurrió, pero ocurrió que cuando el proyecto sale de la Cámara de Representantes, la competencia por parte de los tribunales o del Consejo de Estado con relación a la nulidad de la elección de los gobernadores desapareció. En tal sentido, simplemente quedó como una competencia residual a cargo de los tribunales o del Consejo de Estado y obviamente genera toda la, digamos, incógnita relacionada con el tema. Y eso asociado al otro principio que hemos venido defendiendo con relación a que las autoridades, cualquiera que ésta sea, incluyendo los aforados, tengan la posibilidad del principio de la doble instancia que existe en la Constitución Nacional. Así las cosas, el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, que tiene 16 numerales, uno de ellos, el artículo 8º, hemos propuesto simple y llanamente que los tribunales, como venía en el proyecto del Senado, como toda la vida ha sido, y como además garantiza el principio de la doble instancia, la elección, la nulidad de la declaratoria de elección de los gobernadores del departamento sea a cargo de los tribunales contenciosos administrativos. En consecuencia, con base en esa explicación, yo les solicito a ustedes, por favor, apoyar la ponencia para corregir esta omisión relativa que causó el legislador en el trámite del proyecto de ley, doctor Navas. Muchas gracias. No hay nada que hacer. En consideración la proposición con la que termina el informe de ponencia, anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrado? ¿Lo aprueba la comisión? Sí, lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes, con la constancia que sí se quedó un decisorio. Articulado, señora secretaria. Señor presidente, este proyecto tiene 3 artículos, incluida la vigencia. No hay ninguna proposición en la secretaría, así que usted puede poner en consideración y votación el articulado como viene en la ponencia. En consideración el articulado como viene en la ponencia, anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrado? ¿Lo aprueba la comisión? Sí, lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes, los 3 artículos como vienen en la ponencia. Título y pregunta, señora secretaria. El título, por medio de la cual se modifica el numeral 8º del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones. Pregunto a la comisión por instrucción suya si quieren que ese proyecto de ley pase a la plenaria de la Cámara y se convierta en ley de la República.
En consideración el título y la pregunta, anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrado? ¿Lo aprueba la comisión? Sí, lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes, con la constancia de que existe el quórum decisorio en el recinto. Ponentes, el mismo que venía en el presente debate. Así será, queda notificada por estrado el doctor César Lorduy como ponente para segundo debate. Anuncio proyecto, señora secretaria. Sí, señor presidente, se anuncia por extensión suya los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión de la comisión. Proyecto de ley número 353 del 2019, Cámara, por la cual se dictan disposiciones sobre prevención, declaración y sanción de las situaciones de conflicto de interés. Proyecto de ley número 287 de 2018, Cámara, por medio de la cual se establecen criterios y lineamientos transversales a la rama ejecutiva a nivel nacional y territorial de los particulares que cumplan funciones públicas y funciones administrativas sobre la racionalización de trámites. Se ordena la implementación de la interoperabilidad y la carpeta ciudadana, se vuelven obligatorios los trámites en línea y las estampillas electrónicas se faculta al presidente de la República y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley orgánica número 331 de 2019, Cámara, por medio de la cual se crea la categoría municipal de ciudades capitales, se adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y se dictan las disposiciones. Proyecto de ley número 163 del 2018, Cámara, por medio de la cual se regulan las inhabilidades para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 224 de 2018, Cámara, por medio de la cual se establece un procedimiento judicial especial para la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 154 de 2018, Cámara, por medio de la cual se garantizan los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación de todos los habitantes del territorio nacional mediante la restricción del uso, la fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional para garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación y se dictan otras disposiciones, acumulado con el proyecto de ley número 207 de 2018, Cámara, por medio de la cual se expiden normas sobre fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, manipulación y uso de pólvora y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 344 de 2019, Cámara, por medio de la cual se categoriza el municipio de Villavicencio Meta como distrito especial, biodiverso, ecoturístico, agroindustrial y educativo. Proyecto de ley orgánica número 378 de 2019, Cámara, por la cual se modifica y adiciona la ley quinta del 92, se crea la Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del Congreso de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. Han sido, señor presidente, anunciados por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión. Presidente, quiero advertirle a usted que hay una proposición que ha solicitado la doctora Adriana Magali, toda vez que la misma había sido aprobada el 7 de mayo y la debemos cambiar para invitar y citar a otros funcionarios. Es el siguiente punto que sigue, señor presidente, proposiciones. Léala. Sírvase a leer la proposición, señor. Sí, presidente. El ejercicio de la función del control político consagrado en el artículo 6, numeral 3 de la ley quinta del 92. Sí, ¿es esta? Modifíquese la proposición de citación a debate de control político aprobada por la Honorable Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 2 de abril de 2019 sobre el panorama actual del suicidio en Colombia, la cual quedará así: ejercicio de la función de control político consagrada en el artículo 6, numeral 3 de la ley quinta del 92. Cítese al recinto de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes al Ministro de Salud y Protección Social, doctor Juan Pablo Uribe Restrepo, a la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, doctora Silvia Cristian Costaín Rengifo, a la Ministra de Cultura, doctora Carmen Inés Vázquez Camacho, a la Directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, doctora Claudia Diana del Pilar García Fino, a un debate de control político sobre el panorama actual del suicidio en Colombia. Invítese al señor Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo Funes, a quien delegue, al señor Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Mella, a quien delegue, a la representante en Colombia de la Organización Mundial de la Salud, doctora Gina Tambini, al presidente de la Asociación Colombiana para la Salud Mental, doctor Miguel Ángel Sabogal García, a la directora del Programa de Psicología de la Universidad Externada de Colombia, doctora Diana Rodríguez Charri, a la coordinadora del Grupo de Investigación de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de La Sabana, doctora Yaira Rossini Guzmán Sabogal, y al gobernador del Departamento del Tolima, doctor Oscar Barreto Quiroga,
o a quien delegue. Aquí están los cuestionarios respectivos, señor presidente. ¿Puede usted poner en consideración y votación la proposición? En consideración la proposición, anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrada? ¿La aprueba la comisión? Sí, la aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. La siguiente proposición es una solicitud del representante Eduardo Rodríguez, que solicita que se retire el proyecto de ley 190 de 2018 Cámara, por medio de la cual se establecen sanciones para algunas conductas contravencionales, sus reincidencias y otras disposiciones. Esa solicitud debe ser que el proyecto ya tiene ponencia y debe la comisión a solicitar el retiro. ¿Puede usted en consideración la proposición de ley, anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrada? ¿La aprueba la comisión? Sí, la aprueba, señor presidente, por unanimidad de los asistentes. ¿Esa de quién es? De la doctora Margarita. Eso es crear una comisión, ¿no? Pero que le va a dar la palabra. Tiene el uso de la palabra del representante Hoyos para dejar una constancia. No, presidente, es que tengo una proposición, pero he decidido dejarla para la próxima semana. Gracias. Se levanta la sesión y se cita para el día de mañana a las 9:30 de la mañana. Así se hará, señor presidente. Se ha levantado la sesión, siendo las 12:40 de la tarde. Se ha convocado para mañana a las 9:30 de la mañana con los proyectos por instrucción suya anunciados.